Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Hechos 12 del 1 al 25. Martirio del apóstol Jacobo y encarcelamiento de Pedro. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¡Estás loca!», le dijeron ellos, pero ella insistía en que así era. Ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señales con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Muerte de Herodes. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida
por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: «Voz de un Dios y no de un hombre es esta». Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Meditemos. Herodes arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Esta fue una emotiva estrategia, ya que en este momento había más judíos de lo normal en la ciudad y podría impresionar a un mayor número de ellos. Indudablemente, el plan de Herodes era ejecutar a Pedro, pero los creyentes estaban orando por su bien. La oración ferviente de la iglesia afectó de forma significativa lo que estaba sucediendo. La oración cambia las cosas, así que oren frecuentemente y con confianza. Dios envió a un ángel para rescatar a Pedro. Los ángeles son mensajeros de Dios, seres creados, espirituales y con poderes sobrenaturales, que algunas veces forman parte humana para comunicarse con las personas. Los ángeles no deben ser adorados porque no son divinos, al igual que nosotros son siervos de Dios. Dios respondió las oraciones del grupo de los creyentes mientras aún hacían sus peticiones. Sin embargo, cuando la respuesta les llegó a la puerta, no creyeron. Debemos ser gente de fe y creer que Dios responde las oraciones de quienes desean cumplir su voluntad. Cuando ore, crea que recibirá una respuesta, y cuando la reciba, no se sorprenda, dé gracias. Vemos que según la ley romana, si algún prisionero escapaba, los guardias debían ser sometidos al castigo del prisionero. Por esa razón, estos 16 guardias fueron condenados a muerte. Los judíos consideraban a Jerusalén como su capital, pero la ciudad de Cesarea, junto al mar Mediterráneo, era la capital de la provincia romana de Judea. Allí vivía Herodes Agripa I. Juan Marcos era el primo de Bernabé, como lo dice en Colosenses 4:10. Su madre María a menudo recibía su hogar a los apóstoles. De modo que Juan Marcos seguramente conocía a muchos de los grandes maestros de la iglesia primitiva y había escuchado sus enseñanzas. Tiempo después fue con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Por razones desconocidas los abandonó a medio camino y Pablo se resistió con él por ese hecho. Sin embargo, Juan Marcos, después de escribir el Evangelio de Marcos, y luego Pablo diría que Marcos le era de ayuda en su ministerio, como dice en 2 de Timoteo 4:11. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por lo que hemos leído, Padre, y lo que hemos entendido. Hemos visto, mi Señor, cómo tú mueves todas las cosas, Padre. Hemos visto cómo también es importante que la iglesia esté unida, junta, orando, pidiendo en un mismo clamor para que puedas tú responder nuestras peticiones, Padre. Cómo tú te glorificaste cuando esta iglesia oró junto. Ayúdanos a tener esa fe de lo que estamos pidiendo. Tú vas a responder, Señor. Ayúdanos a tener esa fe. Ayúdanos a orar con fe de que ya lo hiciste, de que tú estás trabajando, Padre, en cada situación. Obra en cada uno de nosotros.
Pido, Señor Jesucristo, que bendigas a los oyentes y les ayudes conforme a sus necesidades, Padre. Seas tú trabajando en cada corazón. En tus manos están, en el nombre de Jesucristo.